Bueno, buenas noches, mis hermanos. Hoy tenemos el privilegio de llevar a ustedes el Salmo 24, mi hermano. ¿Cómo va, mi hermano? Bien, mi hermano, gracias a Dios, mis hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga y como dijo mi hermano, eh, hoy continuaremos con el estudio de los salmos que llevamos. Se da el último jueves de cada mes, ¿no, mi hermano? Entonces nos corresponde, como dijo mi hermano, el Salmo 24. Entonces, mi hermano, no sé si usted inicia orando y yo Listo. le hago la lectura. Claro En que estos sí. momentos, pues yo soy algo así como el ayudante de mi El hermano. patiño. Usted No, va a guiar todo, mi hermano, listo, mi hermano. y yo solo me dedico a leer. Listo, mi hermano. Listo, perfecto. Entonces, mis hermanos, vamos a inclinar su rostro allá donde está y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este estudio. Vamos, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de ir a tu palabra, Señor, de poder enseñarla. Gracias por este privilegio que tú nos das y de esta responsabilidad, porque debemos ser responsables al ministrar tu palabra. Te pedimos que nos asistas por medio de tu Espíritu, Señor, que no sean nuestras ideas, que no sean, Señor, nuestros pensamientos, sino que tu palabra sea expuesta de una manera clara, de una manera concisa, de una manera verdadera, Señor, para que tu gloria, Señor, sea manifiesta, Señor. Te honramos y te bendecimos, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que guíes esta reunión, Señor, y que a donde vayamos, a cualquier parte de la palabra, Señor, sea tu espíritu guiándonos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mi hermano, entonces este salmo lo hemos organizado en tres partes, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar un poco del contexto histórico y para eso tenemos que devolvernos dos capítulos más, el 22 y el 22 y 23, y vamos a entrar a un contexto histórico. Esa es la primera parte. En segundo lugar, nos enfocaremos en cómo se muestra a Cristo en el texto y en el Ok, salmo, en mi la parte hermano. del salmo. Y en tercer lugar, tendremos algunas aplicaciones prácticas para la iglesia de hoy. Bueno, mi hermano. Entonces, mi hermano, todo suyo. Salmo 24. Listo, mi hermano. Como usted diga. Bueno, mis hermanos, acompáñenme en la lectura. Los invito a que vayan al Salmo 24 y me acompañen también en la lectura. Y espero que ya estén allí, ¿no? Que sean rápidos y que ya Sí. estén en la... Eh, dice así, mis hermanos. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma en la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Glorioso, ¿no? Bueno, Tremendo. yo debo confesar que cuando profundamente fuimos al Salmo, me sorprendí porque encontramos mucha riqueza. No, es sorprendente haber pasado de largo, porque ya lo había leído, pero de largo, cuando uno entra en la profundidad, uno Claro. encuentra unos textos que uno dice, bueno, este Salmo 24 hace parte de una trilogía que viene desde el Salmo 22 Sí, señor. y el que sigue en el 23, ¿sí? Sí, señor. Esos tres salmos son cantos de David que expresa su sentir hacia Dios en diferentes etapas de su De su vida, vida. ¿sí?
El Salmo se desarrolla en medio de la historia que podemos ver en Segunda de Samuel capítulo 6, que el cual es espectacular. O sea, cuando fui también a Segunda de Samuel capítulo 6 me metía como en la historia y vamos a hacer un contexto histórico para ubicarnos y que mis hermanos puedan estar ubicados en la parte cuando David escribe este salmo y qué está expresando en este salmo. Claro, y digamos, mi hermano, antes de que usted entre un poco a profundizar en el contexto histórico, como dice usted, usted hablaba de la trilogía, ¿no? Como tal. Y no, eso nos recuerda, pues, también esa trilogía que nos habla, como dice usted, de algunas etapas de la vida de David, Ajá, pero también nos muestra a nuestro Salvador, ¿no? O sea, habla también en lo que es el Salmo 22, habla de los sufrimientos de Cristo. ajá, Eh, el Salmo 23 también nos recuerda que es el buen pastor, aquel que guarda sus ovejas. Eh, y en eso pensaba David también, en esas así etapas, es, en algunas etapas de su vida, como ya se enseñó en otro momento, ¿no? exactamente, que ya hemos Y pasado por ahí. sí, ya hemos pasado por ahí. Y en este salmo como tal, pues vamos a mostrar quizás la grandeza de ese pastor, de ese siervo sufriente que nos muestra, o ese cordero sufriente, por decirlo así, que nos muestra el Salmo 22 Así es. y, y, y ese pastor que guarda sus ovejas que nos muestra el Salmo 23, pero aquí lo vamos a ver ya de otra manera. Entonces, mi hermano, si quiere, continúe con el contexto que usted nos traía de la cuestión histórica de Histórica. este salmo. Listo. Bueno, entonces vamos a recordar algo de la historia de Segunda de Samuel, Sí, capítulo señor. 6 que va hasta el capítulo 9, ¿sí? David lleva el arca del pacto a Jerusalén. Esa historia del arca es espectacular. Claro, y en alguna ocasión también pues, los hermanos pueden recordar que alguien vino, no sé, un pastor, creo que es de Guatemala, si no estoy mal, y nos habló también de esa parte, ¿no? Del arca, de todo Y eso, de y USA. de USA. Bueno, es una locura. Bueno, y encontré puntos que son espectaculares. Bueno, recordemos que durante esta época de los jueces y Elí era el sacerdote principal de Israel en ese momento, Ok, ¿sí? mi hermano. Eh, al ver que, bueno, Elí entra en batalla contra los filisteos, ¿sí? Y al ver que el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla con los filisteos, los ancianos dicen, bueno, eh, deciden, en una junta deciden traer el arca, pero ellos veían el arca más como un amuleto, lo veían más como algo que les iba a ayudar a ganar la batalla. Algo que eh, les traería buena suerte, de por así buena suerte, decirlo. sí, sí, el amuleto. Pero entonces estaba mal porque ellos no estaban Claro, reconociendo qué era lo que representaba realmente el arca. realmente se han vuelto como agoreros, por decirlo Agoreros, así. exactamente. ¿Y qué pasó? El pueblo volvió a perder la batalla y de hecho fue una matanza Terrible. fuertísima, fue Sí, tenaz, señor. ¿sí? Y lo peor de lo que había pasado era que los filisteos se llevaron como botín el arca. O sea, que eso era para el pueblo de Israel, eso era Una tenaz, baja tenaz, tremenda. ¿sí? Entonces mataron a todo el mundo y se llevaron el arca como botín. Esta historia la podemos ver en 2 de Samuel, del capítulo 4 al 6, ¿sí? Listo. Bueno, estando bueno, aquí empiezan las cosas duras para los filisteos con el arca de ellos como recompensa o como botín, ¿sí? De Sí, guerra. señor. Entonces, bueno, el arca la llevaron al sitio donde guardaban la estatua del dios filisteo Dagón, Mejor dicho, al ¿sí? templo que ellos tenían Sí, allá, por como el decirlo templo, así. sí, como El lugar de supongo que lo adoración de habrán ellos, puesto como una ofrenda a su Dios. a su dios Dagón, ¿sí? Eh, pero al amanecer de la primera noche allá, ven que la estatua de Dagón estaba hincada o como echada boca abajo al frente del arca. Y Tremendo. todos uno como que, uy, ¿qué pasó? Entonces, lo que hacen los filisteos es volverla a parar y bueno, no pasó nada aquí. Debe ser que un vientico se la empujó. Pero al otro día ya la encontraron de la misma forma, pero ya sin cabeza y sin brazos, o sea, el mero tronco Tremendo. inclinado al arca. Entonces, no. Bueno, además de esto, no solo lo que estaba haciendo con el dios de ellos, sino que también
Dios castigó al pueblo de los filisteos, a las mujeres y a los hombres con tumores, y eran tumores horribles. Tremendo, hermano. Entonces, entonces los filisteos, bueno, ya viendo todo eso, lo que estaba pasando a raíz de haber llevado el arca, lo que hicieron fue, bueno, vamos a consultar con los adivinos y con los profetas de allá, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué se va a hacer? Porque no Claro, podemos tener más el arca. Ya los adivinos le dijeron, bueno, tienen que devolverla, tienen que devolver el arca, pero ya tienen que llevar una ofrenda, no solo devolverla así, sino también mandar una ofrenda. ajá, Entonces, la ofrenda, bueno, hicieron una carroza de madera y la mandaron en vacas y hicieron una ofrenda. Entonces, en la ofrenda llevaban objetos de oro, ¿sí? ¿Su merced se acuerda qué era lo de sí, objetos de oro? claro, mi hermano. Dentro de esa ofrenda, creo que iban tumores, si no estoy mal, iban ratas, me En parece, forma de, y todos en oro, ¿no? en oro. Eso tiene significado, ¿no? Pero no Sí, lo vamos a claro. decir aquí para que los hermanos vayan a 2 Samuel y lo lean. Claro, y tener en cuenta que en medio de todo eso, pues no solo fue, como dijo usted, no solo es el Dios, y usted nos decía que también, pues, hubo una gran, mucha muerte Muchas muertes. dentro de este pueblo filisteo, donde quiera que se llevaban el arca dentro de los filisteos, había maldición Ajá. para ellos. Entonces hubo gran temor en medio de los filisteos. Y debido a eso, ellos decidieron devolver el Devolverla. arca a Israel. Y la enviaron sola, ¿no? Pues obviamente la guiaban, pero Sí, claro, las vaquitas se hasta fueron cierto allá. punto, y de ahí ellos, Llegaron hasta Bet Semes, sí, señor, ¿listo? Bueno, la mandaron hacia la ciudad. Entonces, bueno, cuando David llegó a ser rey, aquí ya empezamos a hablar de David, cuando llegó a ser rey de Israel, quiso traer el arca de vuelta a Jerusalén, sí, señor. Y ese pero arca había reposado en la casa de alguien, ¿no? en la casa de Abinadab, Abinadab, ¿sí? sí, señor. Que Abinadab, si no estoy mal, Es el padre de el Usa. padre de USA, y mi hermano, lamento, me arrepiento, no lo sabía hasta que leí el texto. Y como que, uy, impresionante, Tremendo. o sea, impresionante ese asunto. No nos desviemos, hermano, me desvié, Sí, sí, hermano. no, no, perdóname, mi hermano. No, mentiras. Entonces, bueno, entonces David decide volver a traer el arca o llevar el arca, pero entonces lo hizo de una manera incorrecta. Sí, Obviamente el señor. Señor había dejado unos mandatos, había dejado Un unas orden como reglas tal, sí. para transportar el arca. Pero el hombre se le ocurrió colocarlo encima de los bueyes. Obviamente no estaba de una manera correcta. Y en ese punto fue cuando usa, eh, Realmente hizo lo mismo que los filisteos, ¿no? Lo colocó encima de un carro a la sí, final. y dice la palabra que los bueyes se tropezaban al caminar y obviamente usa, pues bueno, ve que el arca y pues instintivamente uno como naturaleza a tirar Enterró. y ya con sus manos cayó muerto, definitivamente. Sí, Entonces, dice el texto que se encendió contra él la ira del Señor, ¿no? ay, Porque dice, estaba y de hecho la palabra dice que lo hirió de de muerte. muerte. Entonces, uno, yo no, o sea, uno se pone a analizar y uno, impresionante, impresionante porque no era digno, o sea, y por hacer algo que se consideraba moralmente bueno, porque pues Sí, no iba a dejar que humanamente hablando, ¿no? humanamente. Pero ahí es donde nos recuerda a nosotros eso, digamos, realmente USA no estaba preparado para eso y eso no estaba permitido en el orden Exactamente, que Dios lo había hecho, ¿no? exacto. Y todo fue culpa de David, porque pues, Realmente él era sí, el que decidía sí, tener cómo transportar el arca hacia claro, Jerusalén. ¿Listo? tremendo, mi hermano. Bueno, entonces ahí David le entró temor y bueno, decidió no continuar, Sí, claro. no Primero lo continuar. vemos que ahí hay como, dice que él se molesta con el Señor, ¿no? Como hay como una molestia de parte de David por lo que aconteció con Usa, por lo que el Señor hizo a Usa. Sí, sí, sí. Pero después vemos que hay un temor también de David De David. por aquello. Y él desiste, como dice usted, Decide abortar la misión sí, Señor, de llevar el de arca. llevar el arca. Bueno, entonces más adelante David se entera que a Obededom le está yendo bien, ¿no? Porque pues él decidió
terminar ya el traslado y la casa el arca se la llevaron a la casa de Obededón, ¿sí? Sí, señor. Pero entonces David se entera que le está yendo bien. Entonces ahí llega otra vez Y le está el yendo bien por causa del arca, del ¿no? arca. Sí, y eso hay que dejarlo claro también. Sí, claro, Eso sí, es por señor. causa del arca. Entonces ahí entra otra vez el corazón, Sí, el corazón de amuleto que tenían los ancianos. Bueno, le está yendo bien, entonces, sí, pero realmente el texto muestra como dice, David se alegró. O sea, es como si, bueno, realmente el arca hace bien. O sea, la presencia del Señor como tal hace bien, ¿no? sí, Dice que David se alegró y decidió volver a retomar traer esa el arca. misión, como dijo Ujú. usted, de llevar el arca a Jerusalén. Pero ya, obviamente, ya bajo los requisitos Sí, y señor. las reglas, las condiciones de Dios. Entonces, en ese contexto, escribió entonces Este David salmo. el Salmo. Ok, o sea, en medio Exactamente. de de ese contexto es donde eh, Se escribe eso, llega sí, ese salmo a a la mente de de David. David. Así es. Bueno, entonces este salmo lo dividimos en tres partes. Sí, señor. Uno del verso 1 al 2, que es que David hace una exaltación a Dios como creador. Del verso 3 al 6, David describe los requisitos para entrar al santuario de una persona, esos requisitos que se necesitan para entrar al santuario. Y del verso 7 al 10 ya es la exaltación al Rey de Gloria, que es lo Sí, más señor. maravilloso del texto. Para el punto uno, O sea que yo David. voy leyéndole, Ah, sí, disculpe mi perfecto, hermano, sí. sí, El uno y el dos. el uno y el dos. Sí, perfecto. Bueno, sí, señor. Bueno, dice así, mi hermano y mis hermanos. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Perfecto. Entonces, en este punto, David, en estos versículos, David hace memoria a Génesis 1. Dios es creador y en esta posición de creador lo hace dueño y señor de todo, Sí, ¿sí? señor. De todo lo que existe, después de lo que pasó con Usa. O sea, David finalmente entiende que Dios en esa posición de creador puede, y de señor puede quitar, dar vida y puede quitarla. Sí, Y señor. David lo entiende, ¿sí? Realmente Usa era propiedad del Señor Ah, sí, y él tenía el derecho de quitarle la de vida. quitarle la vida. Sí, es difícil entenderlo, ¿no? O sea, es Claro. difícil llegar a ese punto de entenderlo, pero David, bueno, gracias a Dios, ya lo entendía. Sí, claro, y él mira como ush, la grandeza de ese Dios y exclama estas palabras en el Salmo Sí, de Jehová, del Señor, es la tierra y su plenitud. y De Él la es el firmó, mundo. Reafirma nuevamente y la firmó. lo que está diciendo, ¿no? De Él es el mundo y todo lo que en Él habita. O sea, nada puede escapar a la propiedad Así es. del Señor. Él es el legítimo dueño. Entonces Entonces, David entiende delante de quién se está sí, presentando, ¿no? Señor. Y que es el mismo Dios representado en el arca. ¿Listo? Sí, Bueno, Señor. esto lleva a David a la siguiente sección del Salmo, ¿sí? Entonces ya, mi hermano, del 3 al 6, por favor. Sí, Señor. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. No, esa es la respuesta, perdón. El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro Como Dios de como Jacob. Jacob. Así es. Entonces, para este punto 2 de lo que hemos desarrollado, David entiende la grandeza del Señor y recordar su santidad a tal punto de que Usa muere por tocar el arca ahora, Sí, ¿sí? Señor. Es tanta la santidad del Señor que Usa no era digno. Definitivamente eso hay que dejarlo claro. David se pregunta, ¿quién puede entrar en el lugar santo? Sí, Sí, y ahí Señor. es muy importante, ¿no? Porque ahí está mostrando ya a Cristo. Y ya podemos ver que el único digno era Cristo, ¿sí?
Al llevar el arca a Jerusalén lo hace cumpliendo todas las exigencias de la ley, haciendo continuos sacrificios. David hace una descripción del carácter de aquel que puede presentarse a Dios sin culpa, ¿sí? En estos versículos. Sí, señor. Recordemos que unos años, al lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año, ¿sí? Sí, ¿Se señor. acuerda Sí, qué era señor. Y lo yo que creo que había una persona en particular y era el sumo era el sumo sacerdote sacerdote? el que lo podía hacer. O sea, no, no era cualquiera. No era cualquiera. Y eso tenía también, digamos, para él poder entrar también tenía un rito como tal. Él debía ser limpiado. Tenía su proceso de Sí, purificación, señor, ¿no? debía haber una expiación por los pecados de él, sumo sacerdote. Tenía que hacer sacrificio por Sí, sus propios por sus pecados. propios pecados como tal. Y todo eso había un orden, ¿no? El Señor había mandado a todo eso. Así es. O sea que presentarse ante Dios requería cumplir con unos requisitos rigurosos y David lo entendía bien. Sí, señor. Y él recordó todo esto, como dijo usted, quizás pensando en USA, ¿no? USA se acercó eh, de una manera al arca, que era donde habitaba la presencia del Señor, incorrecta, Así es. lo cual trajo como consecuencia la muerte La de muerte de de él. este hombre, ¿no? Sí. Entonces, en el verso 6, David pone como ejemplo a Jacob en cuanto a su pasión en la búsqueda de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo fue Jacob en su búsqueda? Sí, Que fue el claro, que mi hermano, luchó sí, hay una escena donde muestra a Jacob luchando, dice que con el ángel del Señor, ¿no? Luchó con Dios mismo con para Dios que el Señor lo bendijera, ¿no? para obtener su Exigiéndole bendición. de que lo bendijera. A mí eso siempre me ha tenido a mí como imaginándome esa escena. No he podido, no he podido. Como uno le pelea a Dios, o sea, no sé, como que no hay golpes, no sé, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, Sí, y entendiendo quién era ¿quién? Jacob, ¿no? Que nosotros sabemos por la escritura la personalidad que este hombre tenía, Sí, sí, así es. pero en medio de todo él buscaba ser bendecido por el Señor. Sí, y que hizo pacto con Dios, ¿no? Sí. Y buscó continuamente su aprobación y bendición, Jacob. O sea Bueno, que usted cuando nos habla aquí, tal es la generación de los... usted se volvió al verso 6, ¿no? Me dijo. sí, me volé. Pues aquí también nos muestra unas características en el 4 mi hermano, recordando de esa persona que debe, o retomando, por decirlo así, dijo usted, de esa persona que debe acercarse al Señor, tiene que ser de manos limpias y de corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. David muestra como unos requisitos, decía usted en la introducción, para poderse acercar a Dios. Y quizás el Salmo 15 mi hermano, nos amplía un poquito más el pensamiento en cuanto a esto, ¿no? Aunque mi hermano se me está adelantando. Sí, ¿será que me estoy yendo muy? Perdóname, mi Déjeme hermano. termino acá Listo, mi orden hermano. y ya Sí, sí, le... listo. Bueno, entonces, está haciendo así un repaso general y después ingresamos a los tres Ah, puntos. ok, ok. Bueno, entonces en el tercer punto, ya de lo que vamos a hacer, finalmente David se despacha en alabanzas hacia Dios, ¿sí? David habla a las puertas de la ciudad. En la época de los reyes, cuando el ejército encabezado por el rey volvía a la batalla victorioso, los ciudadanos abrían la puerta desde las murallas y aplaudían y tocaban trompetas para celebrar su Ok, regreso. mi hermano. Entonces, obviamente abrían las puertas, el rey entraba victorioso y toda la gente, "Hey". Sí, Ok, mi entonces hermano. eso lo vamos a tocar más adelante con Bueno, mi una hermano. representación como Jesús. En esta ocasión ya viene el arca, ¿listo? Dios mismo sale victorioso porque ha derrotado a los filisteos sin desenvainar una Ni una espada, espada. ¿sí? Tremendo, ¿no? Tremendo, porque dice la palabra que 50.070 filisteos murieron por eso. Entonces, uno dice, o sea, la grandeza del Señor y cuando entra cuando dice que David habló a las puertas, entra el arca como una forma de victoria de Dios sobre los enemigos de Israel, Sí, ¿sí? señor. Bueno, mi hermano, entonces ahora pasaremos al punto 2 de Bueno. nuestro estudio del Salmo 24. Sí, Entonces aquí ya señor. empezamos ya lo que viene lo del Salmo 15.
Entonces, estos pasajes son bastante simbólicos, ¿sí? Podemos ver que David, inspirado por el Señor a través del éxito, apuntaba hacia Cristo mismo, ¿sí? Sí, señor. Eh, Dios mismo, el creador de todas las cosas, también inspira por su espíritu a Pablo en Romanos 3. Y aquí vamos a citar a Romanos 3 cuando dice que no hay justo ni a un uno, ¿sí? Pues, Por esta razón, los versos del 3 al 6 del Salmo no pueden referirse a una persona diferente a Cristo en este Salmo 24. O sea, no podemos adjudicarlo a una persona en sí, sino era Cristo el que estaba representando aquí David en lo que escribió. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio de Cristo, era la sombra de Cristo, ¿sí? La purificación externa de los lavatorios y de los sacrificios por los pecados para poder entrar al tabernáculo también apuntaba a la purificación interna y perfecta por la sangre de Cristo, ¿sí? ok, mi hermano. Y yendo más allá, Cristo es aquel limpio de manos y de corazón puro que hablaba aquí David. Sí, Él es señor. quien alzó su alma a la falsedad y ni juró con engaño. Él nunca mintió. Entonces, aquí es donde vamos a citar, aquí, en este orden, Cristo es quien puede cumplir todos estos requisitos de los que hablaba David. Sí, Entonces, ya a señor. este punto sí vamos a ir a Salmo 15, mi hermano. Sí, señor. Bueno, mi hermano, pero dentro de eso sí le recuerdo, como me dijo usted, Dale. digamos, que Cristo también es creador, ¿no? Juan nos recuerda también que nosotros al ir al capítulo 1 del Evangelio de Juan, él nos recuerda que Él es Dios, que Él es creador. O sea que esto que dice aquí David también nosotros lo podemos atribuir a Cristo, ¿no? De Cristo también podemos decir, de Cristo es la tierra y todo Todo. lo que hay en ella, el mundo y su plenitud. Así es. De Cristo es todo, porque Él es Dios. Y Juan, en el primer capítulo, nos puede recordar eso, mis hermanos. Entonces, mi hermano, me dirijo al Salmo 15 a leerle Exacto. lo que usted me ha dicho. Sí, de hecho lo citamos el Salmo 15 porque es muy parecido al texto del 3 al 6 del Salmo 24. Entonces, si quiere, léalo, mi hermano. Listo, mi hermano. Dice, oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da en interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Pero tú no recuerda, como dice usted, mi hermano, eh, eh, el Salmo 24, o el Salmo 24 nos recuerda el Salmo 15, Así es. de que quién, las características de aquel que puede habitar en el tabernáculo del Señor, que puede habitar en el monte, en su presencia, que puede tener una relación con el Señor y da unas características, ¿no? Y decía usted que el único que tenía esas características es nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro, porque si hacemos una evaluación honesta, no hay nadie que pueda cumplir eso. No hay hombre que pueda cumplir esos Sí, requisitos. Señor. Esos pasajes apuntan absolutamente a Cristo. Sí, Señor. Finalmente, Cristo es el Rey de Gloria. El arca representa a Cristo al entrar triunfalmente a Jerusalén en medio de las ovaciones del pueblo. Sí, lo que leíamos. Más adelante en la historia veremos entrar a Dios encarnado a Jerusalén en medio de los cantos del pueblo, entrar montado en un asno, que esa también es otra parte. Y eso lo podemos ver, si quiere mi hermano, búsquelo Sí, ahí. Señor. Lo podemos ver en Mateo 21, del 7 al 11 en el contexto de entrar triunfalmente a Jerusalén. Mateo 21 del 7 al 11. Sí, señor. Dice así, mi hermano. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos
y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana, el hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Listo, perfecto. Entonces tenemos claro que Cristo es el Rey de Gloria del Salmo 24 Sí, y señor. Cristo es el Rey de Gloria de Mateo 21, ¿sí? Sí, Y señor. entonces, Digamos, mire, recordando eso que usted dice, el Señor también no solo entró de esa manera triunfante allí, ¿no? también volverá triunfante, Sí, señor. volverá triunfante para la Nueva Jerusalén, para reinar por los siglos de los siglos. Sí, ¿Era lo señor. que se me iba a decir? Sí, mi hermano, quítame la palabra de la Yo, boca. ¡pum! Perdónenme. Sí, no, mi hermano, yo quería citarle también un texto aquí en Apocalipsis que nos recuerda, ¿no? A ese, a ese, a ese rey, como dice Rey usted, de de Gloria que gloria volverá. que volverá. Dice Apocalipsis 1, versos 6. Mi hermano lo busco por aquí. Mientras tanto, le voy leyendo uno que tengo yo acá. Bueno, mi hermano. Apocalipsis 4 del 9 al 11. Sí, señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí ya podemos ver cómo está escrito, Ujú. volverá y volverá triunfalmente para reinar por los siglos de los siglos. Y aún en eso también todo lo verán y todo doblarán sus Sí, rodillas. señor. En ese texto del que yo le iba a citar, Apocalipsis 1 dice, verso 6, dice: E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así es, amén. Él ha de venir, hermano, y Amén. triunfalmente Así es, será hermano. su venida. Entonces, en tercer lugar, ya terminando la última parte de nuestro estudio de Salmo 24, eh, Ahí ya me- mostramos a a Cristo. Cristo, sí, a Cristo, en sus tres entradas triunfales, ¿no? Y Cristo es el Rey de Gloria. O sea, es maravilloso cómo estos textos apuntaban a eso, ¿no? Y ¿Cómo te doy yo un orden, no? Como tal. sí, O sea, Dios, cómo hay coherencia en todo. sí, o sea, Dios es creador. Eh, Dios eh, es el que se encarga quizás de limpiarnos o es el que, sí, digámoslo así, aunque ya eso lo vamos a ver en las aplicaciones Sí, como tal, pero es el limpio de manos y es el único que puede tener acceso a Dios mismo acceso. y es el único que puede permitir el acceso a Él mismo Ajá. al mostrarlo en esos versos. No, no Y habría otra Dios es forma. el que gobierna, Dios es el rey. Y es increíble cómo en ese salmo tan pequeño, o sea, podemos, como dijo usted ahorita, o sea, se pueden ver tantas cosas que por el tiempo quizás no Sí, podríamos nos, tocar aquí, pero que si, o sea, ustedes, mis hermanos, se toman el tiempo o al detalle de lo que está diciendo este capítulo, uy, son inmensas las cosas que muchísimo, se muchísimo. pueden hablar en estos tres temas que por encima estamos mirando nosotros.
así es. Y que ya lo que usted decía, ya no, el único que podía cumplir esos requisitos era Cristo, el mismo Dios. O sea que ya nosotros, por ser hijos de Dios, ya no nos ve a nosotros porque caeríamos como vos. Entonces ya Sí, ves a Cristo, el que sí puede cumplir todos esos requisitos, que sí puede cumplir la ley a cabalidad. sí, Señor. Entonces, bueno, vamos a hacer unas aplicaciones, mi hermano, ya para finalizar. Bueno, mi Y hermano. sentar un poco, pues, este pasaje en relevancia a la iglesia de hoy, a nosotros, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios es el dueño de todas las cosas, Sí, ¿sí? Señor. Nosotros simplemente somos administradores de lo que el Señor ha puesto acá, ¿sí? Eh, con la caída toda la humanidad falló. Todos caímos. Con Adán caímos todos y como lo dejó claro Pablo citando a David, no hay uno que haga el bien, no hay Sí, no es nadie, justo ni no hay uno, dice nadie, Pablo. es que no hay nadie, ¿sí? Por más que usted se vea bueno, Sí, sí, no, claro. bueno, no, no, usted no es bueno, Por más que lo intente. más que intente, no. Ninguno de nosotros, y a pesar de que somos creyentes, no podemos cumplir con eso, no Sí, pudimos, Señor. no podemos tener acceso al trono de la gracia por nuestras propias obras, o sea, nosotros no lo podemos hacer, tenemos que tener un mediador, Sí, ¿sí? Señor. Entonces, nosotros como creyentes aún seguimos pecando y pecamos constantemente, ¿sí? Ya ahorita ya no hay sacrificios de purificación externa, o sea, no podemos ir a matar un borrego, no, no podemos hacerlo, Sí, ¿sí? Señor. Y no hay una persona como tal, tampoco que en particular, bueno, sí la hay por decir, pero no está limitado a una sola persona. Ya nosotros confiando en la obra de Cristo, nosotros también quien es el sacrificio perfecto, ya podemos ir a la presencia Así es. del Señor, ¿no? Gracias a Dios por Como Jesucristo. creyentes. Aun cuando Gracias. fallamos, como dice, aun cuando pecamos todavía, pues, pero tenemos ese libre acceso Ujú. y todo gracias a la obra de Cristo, ¿no? A ese punto iba. Gracias a Dios por Jesucristo, quien cumplió toda justicia y murió como el sacrificio una sola vez y para siempre, Sí, Señor. ¿sí? Y en medio de eso también podríamos ver, o digo yo, hacer como dijo Alexander Padua, no sé si estaré alegorizando, pero digamos, digamos, el Señor, usted ahorita citaba en ese texto de Mateo, ¿no? Entra triunfal a Jerusalén y él iba a pelear una batalla y tremendo, ¿no? Esa batalla la iba a ganar él muriendo. Muriendo, así es. Y Eso por esa muerte es que nosotros tenemos el acceso es tan glorioso, a glorioso. sí, Señor, ese es el sacrificio que se da allí. Pero es un sacrificio para siempre, para aquellos que confían en el Señor, para aquellos que ponen su confianza en Cristo, en la obra de Cristo, está ese libre acceso. Y en eso decía yo que quizás eh, no está limitado a una sola persona entrar a la presencia de Dios, pero sí está a unas personas en particular, Ujú. que son aquellos que confían en Cristo. Así es. O sea que por gracia, solo por gracia, somos la generación de los que le buscan. Sí, Señor. Somos benditos y justos ante Dios por esa obra por la que Sí, usted Señor. decía. Y podemos buscarle como lo hizo Jacob en su tiempo. Sí, Señor. No morimos como Usa. Bueno, con la sangre de Cristo, lo que decía mi hermano, limpia y pura y santa, tenemos acceso al Padre ahora, directamente al Padre. Y podemos tener una comunión íntima con Él. Somos santificados y nuestro corazón es purificado. Así que como resultado natural, nuestro corazón debe estar agradecido todo el tiempo por esa obra. Debemos recordar que no, recordar todo el tiempo esa obra de Cristo en nosotros y que no merecíamos nada de esto. No lo No merecemos, lo merecemos no lo realmente. merecemos, pero el Señor en su gracia nos toma y podemos entrar directamente, podemos tener esa relación directa. Ayer en la oración me sentía feliz de poder libremente orarle al Señor y le daba gracias por ese privilegio que nos da de orar. O Sí, sea, es Señor. algo, es un privilegio que nosotros tenemos. Y de hecho los invito, mi Qué hermano, que se bueno, sí. conecten. Qué bueno que usted Pero trae eso
a memoria, ¿no? Quizás a veces se nos puede hacer una carga cuando en realidad es un privilegio que no tiene Un todo el mundo. privilegio. Y eso de verdad, ayer, anoche, me sentía súper feliz de que, hermano, pongo mi petición en sus manos, ayúdeme a orar. Sí, claro. Y nosotros como con ese amor de ir al Padre, Señor, clamando, y ayer estaba Sí. orando por salvación, y como que iba al Padre y le daba gracias a Dios por poderlo hacer libremente. Y que, o sea, qué bueno poder orar por un hermano, ¿no? Y qué bueno saber que ese hermano está orando por mí. Así es, Es, así es es. un privilegio realmente porque sabemos que esos hermanos y que yo tengo lo que decíamos, ese libre acceso a la presencia de Dios y sé que el Señor me está escuchando. Como quizás podríamos también traer como esa aplicación a los no creyentes, ¿no? Si estás en el mundo, si andas en el mundo y realmente no sabes si llegas a orar lo que estás pidiendo, ¿no? Y quizás si llegas a pedir algo correcto, bueno, es por la soberanía de Dios en medio de eso, pero tú no tienes acceso, ese libre acceso a la presencia de Dios realmente. Exactamente. Porque, o sea, si pones tu confianza en Cristo, la vas a tener. Pero si no tienes tu confianza en Cristo, pues No, sí, sinceramente, o sea, el Señor no te está escuchando. Porque a nosotros nos escucha por la obra de Cristo, no porque nosotros, por nosotros, tengamos algo en especial, sino porque lo que tenemos lo tenemos por Cristo. Y Cristo es ese sacrificio perfecto que nos permite ir a Cristo. así es. Así que pon tu confianza en el Salvador, porque Él es el único que te puede permitir ir a la presencia de Dios. La palabra dice que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Realmente no solo no tienes acceso en oración a la presencia de Dios, realmente no tienes acceso a la presencia de Dios en nada si no pones tu confianza en Cristo. Así es. Porque el único camino, como te dije ahora, es Cristo. Si tú no buscas a Cristo, vas para el infierno. ¿Oíste? Sencillo y claro. Señor. Entonces, mi hermano, como creyentes tenemos ese privilegio y de verdad es un gozo para el creyente poder ir directamente al Padre a través de Jesucristo y gloriosa obra de Cristo, porque si no Así es, mi fuera por hermano. eso, definitivamente Sí, mi habíamos muerto, hermano. estábamos como USA. Entonces, sí, entonces, en ese orden de ideas, como empezamos, como decía usted, aquí vemos también a ese rey triunfante. Vimos a ese rey que se humilló en el Salmo 22. Vimos a ese pastor que guarda. eh, Ese rey que se humilló y que ese pastor que dio su vida por sus ovejas, ¿no? Así es, así es, Y en el Salmo 23 vimos a ese rey, a ese pastor que se encarga de guardarlos, de guardar a sus sus ovejas, de hijos. proteger a sus ovejas hasta el final. David en Ujú. el último dice, moraré por largos días en la presencia del Señor, ¿no? Y este salmo ya muestra a este rey triunfante, volviendo por sus ovejas, por así decirlo, en la parte final del salmo. Él Así es, volverá, nosotros lo esperamos y sabemos que así es. Él volverá por sus así ovejas. es. Y esa es nuestra esperanza, Y ¿no? esa es nuestra Nuestra esperanza. esperanza. En Bueno, eso. mis hermanos, ya. Entonces, mi hermano, despide su merced. Sí, señor. Mis hermanos, Perdón lo pues, cortantes. pues oremos al Señor, mi hermano, y dejemos hasta aquí. Quizás la invitación es a que sigan escudriñando la palabra, mis hermanos. Este salmo es interesante eh, y de aquí el Señor nos puede bendecir mucho si profundizamos en el estudio de este salmo. Entonces oremos, mis hermanos, y demos por terminado este estudio. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos la honra a ti, Señor, y te damos el honor, Señor. Tú eres rey, tú gobiernas
como nos dice y nos recuerda este salmo, Señor. Tú eres el Rey de gloria, Padre. Tú eres el Rey de toda exaltación, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Entendemos, Padre, que tú en tu soberanía, Señor, porque te pertenecemos, Señor, tú en tu soberanía decidiste salvarnos, Señor, y tuviste misericordia de nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te honramos a ti por esa salvación tan grande, Padre Santo. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor, por haberlos traído también a salvación, Señor. Pon en ellos y en nosotros, Padre, el deseo de buscarte y el deseo de exaltarte, Señor. Pon en todos nosotros la claridad y el entendimiento, Señor, de que tú gobiernas, de que tú eres rey, Señor, de que tú eres soberano y de que tú eres dueño y Señor de todo lo que existe, Señor, de todo lo creado, Padre. Tú lo hiciste a ti. El motivo que da David, Señor, es que tú eres creador y por eso te pertenecemos. Por eso la tierra y todo lo que está en ella te pertenece, Señor, porque tú la creaste, Padre. Así que no tenemos sino que exaltar tu nombre, exaltar tu grandeza, tu majestad, Señor. Gracias, Señor, por haber escogido estas criaturas tan pequeñas, Señor, y poner tu imagen en ellos, en nosotros, Señor. Que la gloria sea a ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a ver esta verdad tan grande, Señor, de que tú siendo tan inmenso, tan grande, Señor, has decidido, Señor, poner tu gracia especial, Señor, sobre nuestras vidas, habitar aún en nosotros espiritualmente, Padre. Que la gloria sea a ti, Señor, y que la honra sea a ti, que Cristo sea exaltado todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar ahí pendientes, los juiciosos Sí, y los que Señor. ocasionalmente ponen el video. Pero, mis hermanos, Ponemos, mi hermano, porque caemos los dos también. así No le es. eche la culpa. No, yo también me incluyo, hermano, me incluyo. Bueno, tenemos algunos anuncios. Recuerden, mis hermanos, el sábado tenemos un ayuno congregacional Sí, a las Señor. 8 de la mañana, entonces en la iglesia, en la página web está la ubicación. Si quieren entrar en nuestra página web, ahí Sí, están Señor. las indicaciones de cómo llegar. Va a ser muy bonito, va a ser de estos ayunos son espectaculares. Sí, recordar el enfoque que tiene el ayuno, ¿no? Así es, Afligir el cuerpo para para que el poder espíritu crezca. para poder entregar ese tiempo al Señor, ¿no? Que no haya nada que nos estorbe en medio de aquel tiempo y que nosotros podamos dedicarnos al Señor, a la palabra, a la oración, al estudio, ¿no? Entonces, entender, como dijo mi hermano, es un tiempo muy bonito en el que podemos tener una comunión con el Señor y también como Como hermanos. hermanos, como un solo cuerpo. Entonces a las 8 de la mañana el sábado. Sí, Y Señor. pues nuestra reunión dominical que empieza a las, pues yo llego a las 7:30, pero inicia a las 8. No, mi hermano, realmente De 7 y inicia a las 7 y 45, 40, ¿no? 7 y 45. 7:45 iniciamos con la escuela dominical que la lleva mi hermano Paduas, que está muy buena también, Sí, ¿no? excelente. Entonces, por favor, mis hermanos, traten, apunten lo que decía, los tips que decía Segundito, alisten la ropa el día anterior para que No, a mí también no me les toca hacer coja, así. no les coja la tarde. Entonces, mis hermanos, nos vemos el domingo. Gracias por estar conectados, que el Señor les bendiga y que podamos no solo este estudio que quede en nuestra mente, sino que realmente haga mella en nuestro corazón y que nuestro Señor sea glorificado por esa obra. Listo, mi hermano, lo voy a dejar que se despida. Bueno, mis hermanos, bendiciones y bueno, nos vemos en la iglesia o nos vemos el sábado. Así, listo. Hasta luego, Bendiciones. que estén bien.